Volvemos de nuestra pausa musical y comercial, después de escuchar San Francisco en la voz de Scott McKenzie. Estamos hoy con el retorno de Tania y queremos conversar respecto a los liderazgos que hoy se ven escasos, sobre todo en un año de varias elecciones. Tenemos segunda vuelta de gobernadores regionales, no en nuestra región, pero sí a lo largo de Chile, el 13 de junio, primarias presidenciales el 18 de julio, y elecciones de presidentes, senadores, diputados y consejeros regionales el 21 de noviembre. Así que se viene un calendario cargado de elecciones y me gustaría conocer la opinión de Tania y de Enrique respecto a estos eventos. ¿Qué les parece? Tania, sí, por favor, tú. Soy yo. A ver, mira, a mí me preocupa o veo que en esta segunda vuelta de gobernadores está el panorama bien, en general, en la política, está como bien líquido, como diría Bauman. Eh, tenemos que aprovechar donde se puede hacer fuerza y sacar gobernadores regionales. Sin embargo, la situación que más se dio a nivel nacional es que la izquierda fue fragmentada y el candidato de derecha que pasó tiene ciertos techos. Yo estuve conversando con unos amigos y está difícil ahí el desafío. Eh, entonces, me parece que más que nada va a haber que tener una buena pega también en la elección que viene en noviembre, cuando elijamos a los cores. Hay que tener ahí, salir ahora mismo, no hay tiempo que perder para poder posicionar a buenos candidatos que hagan un contrapeso y un buen balance en lo que va a ser estructurar un gobierno regional que por primera vez va a tener a la cabeza esta figura de un liderazgo electo que nunca antes había dado. La situación que tenemos acá en Valparaíso, que con un candidato que sale del movimiento social, desde las banderas que se alzaron por la escasez del agua en la provincia de Petorca, que se atreva a decir en el Senado o en la Cámara, no sé si fue ahí en el Pensador o en la zona de prensa del Senado, que, que tenemos políticos metidos en monopolios y no se hace cargo de cifras que son reales, como que la tecnificación del riego de la palta es tal y es tan superficial el agua que necesita la palta que cuando se está de forma industrializada, en realidad el problema el de tener de tener una responsabilidad en los discursos. A mí me preocupa mucho, más que el escenario nacional, al que no le he podido poner mucha atención, el escenario que tenemos particularmente acá en Valparaíso. Yo jamás me imaginé que Mundaque va a salir inmediatamente en la primera vuelta. Me esperaba una segunda vuelta y poder articular y poder darle la fuerza a Manuel Millones para que fuera el nuevo gobernador regional. Y ya me preocupa mucho cómo se va a reestructurar con, con la fuerte pasada de máquina que, que tuvo el Frente Amplio acá, ganando Quilpué y otras comunas en el interior. Lo que pasó en Viña del Mar, donde el margen entre Andrea Molina y Ripamonti fue una cuestión que tampoco se esperaba. Entonces, a mí me preocupa mucho el consejo regional que puede quedar en la región de Valparaíso, porque más allá de que tienen discursos buenos y que uno los escucha y dice, ya, esto tiene cierto sentido en cuanto a la participación ciudadana, que son discursos de los que me hago parte, pero que a los que le veo solución por otro frente. Yo no creo que el simple pataleo en la calle sea la forma de instaurar discursos políticos. Yo creo que el trabajo tiene que ser con las organizaciones reales, las organizaciones que tienen su personalidad jurídica, que se sacan la mugre articulando trabajo en red, y que esas tienen que tener voz también. Y veo que con los liderazgos que se están plantando, esas organizaciones que llevan años trabajando van a perder
mucho terreno en su capacidad de impactar en la vida desde la sociedad civil hacia las personas, porque hay una sobrevaloración del movimiento social que es inorgánico. Entonces, a mí me preocupa mucho esto, que repetí varias veces y que conversamos cuando estaba acá de panelista, que es la rearticulación del tejido social. Unas personas marchando no son tejido social, son masa. Y no es por no valorar el movimiento social, yo le tengo un respeto al movimiento social y el rol que cumplen en una democracia, pero eso a mí me preocupa profundamente. Sí, yo creo que mirando las elecciones que se nos vienen por delante, yo trataría de separar un poco, a pesar de que es difícil porque son los mismos electores, los tipos de liderazgo que se generan para una cosa y otra. O sea, yo creo que en la elección pasada tuvimos claramente un grupo de personas que no se sabía muy bien para dónde iba la cosa, pero eran de un quehacer político, que son los candidatos a la convención, que tenían ideologías para aportar en la redacción de la nueva constitución. Y hay otros liderazgos que son más de calle o de pantalla, como se pudiera decir, pero que tienen que ver con las localidades. O sea, los consejeros, los alcaldes y los gobernadores regionales están más amarrados a una realidad geográfica que a una realidad teórica ideológica. Se les requiere para solucionar problemas prácticos que están a la vuelta de la esquina, que son domésticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, las elecciones que tenemos para adelante, claro, está todo el equilibrio político de derecha, de izquierda, centro derecha, independiente, etcétera, que se va a dar claramente en la elección del presidente, de los senadores y del diputado. Pero los consejeros regionales, como tú bien dices, están amarrados también. Los de Valparaíso tienen otras motivaciones distintas a los de Calama. Y yo creo que la realidad geográfica tiene mucho que ver con esta cosa. Entonces, hay que ver cómo trabajar en esos diferentes ámbitos, porque yo creo que lo más importante, y vuelvo a lo que dijimos en la primera parte del programa, es que más gente vote. Si no, el sistema no está representando a la gente. Y ese desencanto por los partidos políticos, yo creo que hay que volver a reencantar a las personas. Tanto las organizaciones de base, como tú dices, que es muy importante. Otro ex candidato también comentaba hoy día en otro Zoom, lo bueno que es llegar al club deportivo, no sé dónde, al grupo del APR, de no sé qué, y hablar con las personas, digamos. Y si no se puede hablar con todas las personas, por lo menos tener un chat abierto, tener unos Zoom, en fin, establecer mecanismos verdaderos. Fíjate que el desafío es que la democracia nació con los griegos, cuando todos se conocían y se podían juntar 500 personas en la plaza que podían votar. Pero ahora con los 16 millones o 19 millones de chilenos y 12 millones de electores, ¿cómo llegamos a todo ello? ¿Cómo abrimos los caminos de participación? Yo creo que ese es un gran desafío para que todas las personas estén representadas, no solamente los que se dan el trabajo de votar. ¿Qué piensa ese señor que no fue a votar, que prefirió ir a la playa, o ese lolo que no se levantó? No sé, no sabemos. Y eso es terrible porque ¿cómo podemos darle respuesta a las personas si no hablan? Sí, es bien interesante. Yo también me gusta, o sea, yo creo que en temas de liderazgo es relevante poner atención para lograr articular primero, pero también para motivar a la gente que participe, porque como dicen ustedes, hay un problema de participación que yo no lo veo tan grave desde lo que comenté al principio. Creo que había ciertas circunstancias, que hay también un patrón histórico que se da, pero sí hay ciertas ideas y ciertas tendencias que claramente un sector ha sabido leer quizás mejor o por lo menos tratar de ofrecer alternativas a esos problemas. Y yo creo que en la derecha no ha ocurrido y no ha ocurrido, y yo creo que la región de Valparaíso es un gran ejemplo para mostrar por qué no ha ocurrido. Primero, Viña, tuvimos una alcaldesa por un montón de tiempo que nunca fue capaz de generar un proyecto a largo plazo,
siempre pensó en ella. Por algo tuvo que llegar una candidata de fuera, que era como conocida, digamos, por eso, y la postularon sin ningún tipo de plebiscito. A mí no me extraña para nada el resultado que hay, digamos. O sea, tienes una alcaldesa que nunca generó un proyecto político real, siempre estuvo mirándose el ombligo. Y por otro lado tienes a Concón, donde después de una primaria al final terminan yendo 3 y terminas regalando la alcaldía. O sea, ahí lo que estamos viendo simplemente es que no existe liderazgo ni proyectos de largo plazo como visión política, sino que hay hambre de poder, podríamos decirlo, ganas de querer tener un cargo público, y por tanto terminas perdiendo. Y eso yo creo que te termina pasando la cuenta, y ahí es donde uno tiene que tratar de buscar liderazgos que sean capaces de buscar estas visiones a largo plazo, de buscar visiones políticas que le hagan sentido a la gente, que hagan sentido también a la articulación de la gente, y que generen también que la gente quiera participar. Yo creo que ese es el desafío importante que tiene también la derecha hoy, dado los resultados que se ven. Yo no creo, o yo creo que todavía es muy prematuro para discutir si es que hay un giro total hacia la izquierda o hay un avance importante hacia la izquierda en las votaciones. Pero sí creo que tenemos que ser responsables y tratar de ver, porque lo que uno ve en cierta forma es que la gente todavía, por ejemplo en la AFP, todavía cree que los fondos son suyos, o sea, saben que los fondos son suyos y quieren que sigan siéndolo, y hay ciertas ideas de iniciativa personal y todo que se mantienen. Entonces yo no creo que necesariamente hay una pérdida total o hay un giro cultural importante hacia la izquierda, pero sí es importante que liderazgos sean capaces de poder articular y que sean capaces de poder mover a la gente y los intereses que tiene la gente. ¿Sí? ¿No me escucho? Eso, así que eso, Enrique. Y Tania, no sé qué opinan. A mí me gustaría ahí quizás saber respecto a qué opinan en términos de si es que creen que existe una pérdida en la batalla cultural, y qué tan profunda creen ustedes que es. Pérdida, yo creo que no. Y lo asocio un poco a lo que me tomo un poco de lo que le decía antes respecto de mi experiencia en la campaña. Lamentablemente, y aquí les hago una infidencia, yo creo que hay mucho todavía en la izquierda, o sea, en la derecha, de una falta de hacerse cargo, de formar y de hacerse cargo de dar la posta, a una nueva generación. Yo recibí varios mensajes, y aquí voy a pecar quizá un poco de cagüinera, pero bueno, fueron votos que fueron a la lista XP igual de todas formas, ¿cachai? Pero me dijeron, me gusta mucho tu discurso, creo que tienes mucho que hacer de aquí en adelante, pero te falta experiencia y no creo que voy a votar por esta otra persona. Y yo creo que ahí hay que perder un poco el miedo, porque si bien yo valoro mucho la trayectoria y las ideas, y he conversado con Raúl, que era mi compañero de su pacto, y él sabe de mi compromiso, de que voy a seguir pendiente, y él me abre las puertas también para poder tener ahí un lugar de participación, desde su elección como constituyente. Creo que falta posicionarse con ideas que le hagan el contrapeso. Yo creo que hay obviamente una cuestión cultural, ideológica, que tenemos que masticar, que tenemos que terminar de masticar. Yo creo que tenemos muchos intelectuales buenos en la derecha, hubo ciertos candidatos. Acá en el distrito tuvimos un candidato que se atrevió desde un think tank, desde las ideas, partir y hacerse cargo de una candidatura, y no quedó. Hubo muchos, y tenemos muchos centros de pensamientos de gente sub 40
que no se tiró, que no se atrevió, que están constantemente diciendo, aquí tenemos que hacernos cargo, tenemos que renovar, tenemos que, por aquí está la cuestión de las ideas, tenemos que hacernos cargo de un diagnóstico que es real, pero que no ha sido bien contestado desde la derecha con una propuesta atractiva, pero son personas que se quedaron en la comodidad de sus escritorios y tenemos que salir de ahí. Y ahí está el desafío. Y sin duda eso es una batalla cultural y las batallas culturales son más de 1 o 2 ciclos presidenciales. Va a ser una pega que tenemos que dar de largo aliento y por eso yo creo que las personas jóvenes, desde donde estáis tú en la FPP, Marcelo, o desde el social cristianismo y desde otras corrientes, atrevernos a seguir levantando esas ideas, aportando desde la pluralidad que existe en la centro derecha y perder el miedo a hacernos cargo de que las cosas se están haciendo mal, de que muchas veces, o que muchas de las derrotas en los diferentes distritos tienen que ver con un gobierno, con un presidente que no supo dar respuesta a una crisis social, a una crisis sanitaria, a una crisis económica de forma adecuada, y no es porque me guste darle palos a Sebastián Piñera, porque mucho de lo que ha hecho está bien hecho, y de lo que París ha hecho está bien hecho, pero tenemos todavía ese problema de cómo se comunica y cómo se convoca, cómo se hace que la gente se una y entienda, porque mucho de la política tiene que ver con la emocionalidad, no es tan racional la cosa. Y los que cumplen un rol intelectual tienen que hacerlo bien, y los que salen con su carisma a convocar votos tienen que hacerlo bien también, y ahí yo creo que hay todavía una desconexión, no solamente con el electorado, que es claro, es evidente, hay una clase política completa de lado y lado, de izquierda a derecha, que está desconectada, pero también hay una desconexión con nuestros propios centros de pensamiento. Yo creo que le hemos dado poca bola y hay que empezar a escucharlos más. Sí, bien interesante lo que señalas, Tania, porque yo por lo menos también, a mí, o sea, hay cosas que en la elección me dejaron un poco confundido, sobre todo en esta región, porque lo que uno tiende a pensar es que debería haber una cierta renovación de nombre, por lo menos los constituyentes, y claro, uno ve que se apostó por la experiencia, que digamos no está mal, digamos, es parte de las opciones que habían, pero sin duda, si uno quiere hacer un paso o avanzar hacia una visión también un poco más contemporánea, uno tendería a pensar que son los jóvenes los que quizás vienen con ideas un poco más frescas, y ahí por supuesto hay un desafío relevante también. Y lo otro es que a mí me parece que también hay o sea, hay un avance en ciertas consignas que la gente también ha ido absorbiendo, pero no me parece que, en lo personal, que signifique una derrota cultural per se. Yo creo que eso obviamente hay que seguir disputándolo. Yo creo que obviamente en estas elecciones que son voluntarias, hay que uno encontrar también movilizadores, y sin duda, para bien o para mal, ya que lo mencionaste, Sebastián Piñera es un movilizador para la izquierda. Entonces, te genera mayor movilidad o genera un mayor impacto a la hora de votar que la derecha, que probablemente no tiene un buen movilizador. Entonces, ahí también hay un punto. Yo creo que en las elecciones presidenciales todavía se puede hacer algo, pero también entendiendo que tenemos que tomar nuestras banderas, no las banderas de la izquierda o las banderas que hoy parecieran ser las más populares porque sí, digamos. Entonces, yo creo que también hay un desafío importante para los liderazgos que vengan. No solamente querer tomar las banderas que hoy están de moda, con las propuestas que son de la izquierda, pero tratando de camuflarlas con un poco más de libertad económica, sino que tratar de generar una buena promoción de nuestras ideas. Y si eso va a costar una elección presidencial, bueno, costará una elección presidencial en lo personal, creo yo. Pero me parece que es relevante mantenerlo. ¿Estás de vuelta, Enrique, o no? Sí, de todas maneras, mira, me quedaron dando vuelta dos cosas de las que tú dijiste, aunque me perdí parte de lo que
estaba planteando Tania, en el sentido de que, mira, esto del votar, que sea voluntario, yo que soy una persona mayor, como que cambia el paradigma que nosotros teníamos hace muchos años. Habían 3 obligaciones fundamentales: hacer el servicio militar, pagar los impuestos e ir a votar. Entonces eran obligaciones, bueno, el servicio militar con el tiempo se fue haciendo también voluntario, la gente le capea los impuestos y ahora la mitad de la gente no vota. Entonces eso también te demuestra como que existe, desde la perspectiva más de gente mayor, digamos, es que como que hay un menor compromiso de los jóvenes con lo que está pasando. Ahora, otro fenómeno que está ocurriendo también es algo que tú señalabas, que se recurrió a figuras conocidas como la Almirante Arancibia, por ejemplo, que logró la votación que logró, pero se echaba de menos jóvenes, salvo Tania, que tiene 31 años, estaba compitiendo ahí codo a codo con la Almirante Arancibia. Pero lo que pasa es que yo creo que también otra nueva crítica a los partidos políticos es como lo que le pasa a los clubes de fútbol. Nos quedamos en la generación dorada y no ha habido el recambio. ¿Qué pasa con el semillero de los partidos políticos? Entonces, también eso te demuestra que estas estructuras se han quedado no solamente rígidas para no llegar a todas las personas, con una burocracia interior muy grande y con una poca dinámica, salvo algunas excepciones, digamos, en llegar a los puestos directivos y en transmitir un mensaje renovador. Porque yo creo que se quedó en el pasado, y eso le pasó como ocurrió con el Partido Conservador y surgió la democracia cristiana, por ejemplo. Fenómenos políticos que han ocurrido así. Y los republicanos reniegan de la UDI, en fin. Se generan estos nuevos movimientos por la pérdida del liderazgo de los demás. Yo creo que estos dos fenómenos también pesan. El que no haya obligación de votar, que no sea considerado que el destino del país y cómo se gobierna deje de ser un compromiso de todas las personas, con esta no obligatoriedad de votar. Y segundo, la nueva renovación del semillero de los partidos políticos. No sé si piensas tú lo mismo, Tania, tú que eres parte del semillero. Miren, yo, sin sonar a resentida, pero voy a sonar a resentida, les aviso. Sí siento cierta... Escucha, hay mucho bullicio, mira, está el Leo. Da un poco de... Creo que es parte de la falta de lectura de lo que está pasando. Creo que es parte del no reconocer un llamado que no es solamente de la izquierda, que es como desde de una cohorte, a ver, ¿cómo se dice? De una generación, que es de liderazgos nuevos, que es de no solo ideas, no ideas nuevas, sino que personas que con una fuerza renovada las vayan y las defiendan. Y no lamentablemente, porque son buenos referentes y creo que van a hacer una buena pega, pero eso no tuvo un relato, una buena acogida, al menos acá en el Distrito 7. A mí me pesó quizás por algún lado ser militante, me lo dijeron varias personas, y por otra parte, ser muy joven. Y eso es como, para mí, no estar leyendo bien lo que pasa. Pero sin embargo, el ser muy joven me da la posibilidad de tener mucho camino que recorrer y por lo tanto poder seguir aportando muchos años más en la política y asumir el desafío de precisamente renovar y convocar también a nuevas generaciones, y con este discurso que es absolutamente contracultural, que es el del feminismo pro vida, yo creo que puedo hacer un gran aporte aquí en adelante. Y disculpe que sea tan yoísta, pero así lo hemos ido conversando, y hay una pega que hacer fuerte en las bases de los diferentes partidos de Chile Vamos, los mismos republicanos que quedaron en el 6 con la Chiara fuera, habiendo hecho una gran campaña por el sistema proporcional que tenemos,
la situación de Benjamín Lorca, una persona que conozco hace mucho tiempo, un gallo muy comprometido, un evangélico que ha hecho una gran pega social y de formación también de nuevos liderazgos políticos desde el mundo cristiano, que sacó más de 12.000 votos y quedó afuera por un sistema proporcional, sacó muchos más que los que quedaron electos, yendo absolutamente solo en su lista, solo, el único independiente 100% en el distrito 6, y eso a mí me da la esperanza de que habemos personas jóvenes que tenemos capacidad de convocar a más personas. La Kiara y Benja sacaron muy buenas votaciones, no es mi caso. Sin embargo, creo que mi aporte va por el ir con una respuesta contracultural a esto que mi generación tiene de ser tan tan sensible, y que uno no puede decir las cosas pan pan vino vino porque se violentan, y muchos me dijeron violento por estar proyectando latidos del corazón durante mi campaña, cuando para muchas mujeres es lo más hermoso que existe. Entonces hay mucha pega que dar, tiene como de dulce y agraz esta situación para mí. Bueno, se nos va el tiempo, igual que todas las veces, nos falta tiempo para conversar, lo cual significa que estamos compartiendo algo que vale la pena. Bueno, más liderazgo, más juventud, más calle, más pantalla. ¿Crees tú que falta algo, Marcelo? Yo solamente, que aquí es algo anecdótico, la paridad de género al final terminó perjudicando a las mujeres, y eso tampoco se ha hablado, pero 11 mujeres, si no me equivoco, 10 o 11 mujeres quedaron fuera de la convención por la paridad. Así que también hay que revisar esas cosas. Yo nunca he estado a favor de las leyes de cuota, y creo que esta es una demostración también del por qué, y yo creo que es una cosa que hay que ver con detención también para las políticas públicas que se piensen a futuro. Bien, no olvidarse que mañana es 21 de mayo, el día que nos une a todos los chilenos sobre la discriminación política. Así que compartamos mañana un momento de espiritualidad y de recuerdo glorioso del pasado. Un abrazo a todos nuestros auditores. Chao, chao.